Buenas tardes, don Fernando Iglesias. Bienvenido al Paso del Camino. Oye, muchísimas gracias por estarnos aquí para charlar de algo tan bonito como es el Camino de Santiago. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y es un gran placer tenerte aquí como invitado para hablarnos del camino. Muchísimas gracias. Pues lo mismo te digo, Guillermo. Muchas gracias por acordarte de mí, por invitarme y por tener esta charla que vamos a tener de algo que a los dos nos apasiona, como es el Camino de Santiago y todo lo que tiene que ver con eso, ¿verdad? El peregrinaje, los albergues, en fin, todo lo que lleva detrás de sí el Camino de Santiago, que no es poco. En fin. Oye, empezamos por el inicio. No por el inicio. Mira, te voy a hacer una pregunta que a mí me encanta para introducir otro tema que también me encanta muchísimo. Pero imagínate que tú por alguna razón Sí. tenías la oportunidad de te sentar y compartir un par de cervezas y una charla con un personaje histórico del camino. Sea un personaje de ahora o un personaje de la Edad Media. ¿Con quién lo harías? Hombre, pues esa pregunta, pues, eh, hombre, no te va a responder lo que seguramente estás esperando que te responda, que Santiago Mayor era hijo de CDB, o imagino que estarás pensando. Muy bien. Pues me voy a salir de la respuesta comodín, la respuesta lógica, ¿no? Y pues pensando quién podría ser, pues habría tantos, pero elegir uno, pues posiblemente el obispo que estaba en ese momento en Santiago, o... Sí, posiblemente. Buena respuesta. Buena respuesta. Iba a creer que buena respuesta, pero te lo voy a decir por qué. Porque también es la mía. ¿En serio? En serio, sí. Pero quizás no por las mismas razones. Pero dime por qué. Bueno, pues para preguntarle, porque o sea, estamos diciendo que estaríamos tomando una cerveza con esa persona que hemos elegido en una charleta, ¿no? Pues le preguntaría varias cosas, evidentemente, sobre Santiago y sobre todo lo que conlleva, ¿no? La vaca de piedra, el cómo aparecieron los restos y cómo se decidió hacer primero una iglesia, luego una catedral y todo esto. Una charla distendida sobre ello, ¿no? Muy bien. De ahora déjame de explicarte la mía. A ver, sí. sabes muy bien que la figura del obispo y que después arzobispo en esos tiempos fue también el regio de la ciudad. Él tenía un ejército a su mano. Y en algunos sitios, esta persona, que es muy importante para la historia de Santiago, y eso nadie lo puede tirar, pero quizás no sea tan bien visto en otras ciudades como es visto en Santiago. Y yo hablo porque soy de aquí, porque soy de Braga, y Braga es ese caso. ¿Alguna vez he escuchado hablar de una cosa que se llama en latín el Pío Sacro, el Pío Latrocinio? ¿Y qué fue el Pío Latrocinio? ¿Sabes lo que es? No. Pues he oído hablar, pero ahora no te puedo decir lo que es. Pues básicamente así, por echando solo una pequeña luz. Chelmires, que fue el gran impulsionador de la catedral, como la vemos, y fue el que contrató a Mestre Mateo. Según algunos relatos, no todos, pero había algunos que había estudiado en Roma, donde se ha hecho o conocido, vamos así por decirlo, del Papa Calixto II, y a través de su amistad, y no solo,
también para quien cree de tener los restos de un apóstol ahí. Básicamente que fue quitando, vamos a decir, este poder de metrópole religiosa cristiana que en ese tiempo estaba en Braga. Y la consiguió llevarla para Santiago. Con esto, Selmires creía y tenía sus razones para creer que todo lo que estaban en las ciudades, en su entorno, que deberían ser de él y que deberían ser de Santiago y de la catedral. Y esto estábamos hablando antes de Portugal, antes de España, estábamos hablando. Y esto está documentado, porque esto fue verdad. Selmires, creo, y puedo estar equivocado, en el año 1102 se acercó a Braga y robó un par de reliquias de varios santos y se las llevó a Santiago. Santos estos que fueran, si no me equivoco, San Frutuoso, San Cucufate, San Silvestre y Santa Susana. Fueron 4. Y las llevó para Santiago. Y a ese acto se llamó de Pío Latrocinio. O sea, para que la gente no fuera a venerarlas a la Catedral de Braga y sí que se la fueran a venerar a la Catedral de Santiago. Es una historia, es una broma, pero no, yo me gustaría preguntarle, a ver, ¿qué tenía los gestos de un apóstol de Jesucristo? Por amor de Dios, ¿por qué tenía que robar más? Pues la avaricia, no lo sé. Sería bueno. Sí, no, es una broma y esto pasaba mucho en esa época. Esto solo para contar. Y por eso empecé por la pregunta. Porque mucha gente o habla de Elías Daligno o habla de Selmires. Y entonces, cuando hablo de Selmires, me gusta siempre preguntar, contar esta historia, porque esto está documentado, esto pasó. Algunas de ellas sí que fueran devolvidas, ¿cómo se dice? Devolvidas. Devueltas, creo que de los años 80. O sea, recientemente, como quien dice. Recientemente sí. Pero todavía siguen ahí, algunas, siguen en Santiago. Puede ser que, por ejemplo, la iglesia que está por detrás de la catedral, no, la iglesia que está esta iglesia que está por detrás del paso de Jajoy, está consagrada a San Frutuoso. ¿A quién? A San Frutuoso. Ah. Y hay en el Parque de la Alameda, en el parque donde están las Marías, Sí, hay una pequeña capilla ahí, dedicada a Santa Susana. Pues sí. Pequeñas cosas, solo para empezar aquí con un poco de historia. Pues esto pasaba mucho en ese tiempo, eso. Y hay más cosas curiosas para contar sobre Braga, pero más adelante. Oye, ahora sí vamos a empezar por el inicio. Cuéntanos un poco cómo empezó tu historia con el camino. Hombre, esa es la pregunta que esperaba que ibas a hacer la primera. Pues mira, el primer camino que hice yo, que hicimos nosotros, yo con mi mujer y mis hijos, fue en un año santo, en el 2004. O sea, si no me falla la memoria, hace 17 años, ¿no? Sí. Y fue un camino un tanto curioso. Yo tenía en mente hacer el camino desde hace años, estamos hablando de antes de 2004, de hacer el camino, porque un familiar cercano mío lo hacía varios años, lo hizo varios años seguidos, ¿no? Y yo la primera vez que iba al camino, bueno, lo entendí, ¿no? La segunda, que va al camino, digo, pero otra vez vas al camino, si ya estaba en el pasado, ¿no? ¿Para qué vuelves este año? Y así era sucesivamente, todos los años. Bueno, yo tenía también un amigo que había hecho el camino en Santiago y, bueno, pues tenía esa inquietud, digo, voy a hacer el camino en Santiago, a que no me lo imaginaba yo andando tantos días y, vamos, sí me lo imaginaba. Y total que
mis hijos de pequeños eran scout, bueno, siguen siendo scout, ¿no? Porque es como el peregrino, que es scout es siempre, ¿no? El que es peregrino, yo pienso que es siempre, ¿no? Bueno, entonces mis hijos eran scouts, decía, en esa época o siguen siendo scouts, y en verano, ya nuestros scouts se marchan normalmente 15 días, una semana o 15 días de campamento, ¿no? Entonces, ese año, en 2004, le dije yo a mi mujer, oye, ¿qué te parece si cuando se vayan Borja y Cristina a campamento, nos vamos después a hacer unos días en el Camino de Santiago? Claro, al principio ella la pregunta le sorprendió, porque realmente nunca había hablado del Camino de Santiago, ¿no? Le sorprendió. Y tampoco éramos andaluces, de alguna forma. Y la fui convenciendo diciendo que, bueno, pues que podemos ir lo típico, ¿no? A Sarria y hacer los últimos 100 kilómetros. Le dije, mira, Borja y Cristina, como he dicho, van a estar 15 días en el campamento. Nosotros vamos a hacer el Camino de Santiago, las últimas etapas de Sarria. Digo, son 100 kilómetros, digo, a 25 kilómetros al día, pues son 4 días. Si no andamos a 25 y andamos menos, pues serán 7 días. Tenemos tiempo de sobra para ir hasta Sarria, hacer el camino en lo que serían 7, 8 o 5 y volver otra vez a tiempo para recoger a nuestros hijos en el campamento scout, ¿no? Bueno, el último día, el día de padres y de gaitas, se tiene por costumbre ir a la campana de ¿no? Se juntan ahí todos los padres, bueno, se hace una ceremonia aparte. Entonces empecé por ahí, ¿no? Bueno, más o menos nadie me convenció. Lo que pasa es que luego yo, lo típico, dándole vueltas, yo ya, cuando ya tenía su visto bueno, por hacer una forma, o su conformidad, pues empecé a dar más vueltas, ¿no? Me empecé a meter en foros peregrinos, a andar con todo esto, y ya le convencí para ir, entre comillas, vamos a decir, al principio del camino. O sea, a Roncesvalles, ¿no? Digo el principio porque el principio no es el principio, pero bueno, me entendéis. Y le dije, oye, mira, ¿qué te parece si nos vamos hasta Roncesvalles? Y empezamos y vamos hasta, bueno, sé, hasta Burgos, o sea, donde lleguemos, porque mi mujer es de Burgos, ¿no? Y bueno, pues así la convencí. Se daba la casualidad también que el cura que nos casó a nosotros y hizo el bautizo de nuestros hijos y la comunión de nuestros hijos, era un cura que estaba en el pueblo de Begoña en esa época, ¿no? Estaba en el pueblo de Begoña, pero justamente unos años antes le habían el mismo, vamos, al poco tiempo de esto, de 2004, le habían cambiado el obispo de Burgos, le había cambiado y le había llevado a un pueblo que yo también tengo mucho cariño y que es Camino de Santiago, de Burgos, que no es otro que Belorado, ¿vale? Entonces, Sekis, que se llama Sekis, el cura, te repito, que nos casó a nosotros, vino a Bilbao a casarnos, hizo la comunión, el bautizo de nuestros hijos y la comunión. Entonces tenemos mucha afinidad con él, ¿no? Y todos los años pues íbamos a ver. Entonces, pues bueno, le dije, mira, vamos con el coche nuestro, que nos lleve hasta Belorado, que nos lleve en nuestro coche a Roncesvalles y que se traiga el coche nuestro de vuelta y que nos lo deje en Belorado. Y ahí ya tenemos ya el coche y ya nos podemos marchar. Y si no llegamos a Belorado y llegamos más para atrás, pues cogemos el autobús y tenemos el coche en Belorado. Bueno, y así lo hicimos. Nos llevó Sergis a Roncesvalles. Por cierto, en extremis llegamos ahí a las 10 menos algo, en lo que estábamos metiendo la última mochila del coche, el hospitalero nos cerró la puerta, entramos allí, bueno, sin cenar y sin nada, a saco y tal. Y bueno, y así lo hicimos. Llegamos hasta Burgos. Este primer año llegamos hasta Burgos. Allí ya lo dejamos y nos volvimos a casa y a tiempo de coger a nuestros hijos scouts. Y a partir de ese año, de ese momento, 2004, pues ya todos los años íbamos al camino a continuarlo donde habíamos dejado el año anterior, ¿no? Vamos, creo que es lo típico, mucha gente lo hace así, ¿no? Sí. Incluso, bueno, pues hay gente que empieza, como te decía antes, empieza más adelante del camino donde serían León, Ponferrada, Sarria, y luego ya lo hace de atrás hacia adelante, de los trozos que nos faltan, ¿no? Bueno, pues nosotros hicimos de esa forma. En algún año ya nos empezó a acompañar también pues, nuestros hijos. Porque no te quiero hablar de la primera vez que hicimos el camino, que lo hicimos con nuestros hijos, como te decía anteriormente. De esa primera vez no te voy a hablar porque eso no fue hacer el camino. Entonces, como eso no fue hacer el camino, bueno, fuimos en coche, en bicicletas, pero bueno,
salimos de Roncesvalles y llegamos a Santiago en 8 o 9 días. O sea, con lo cual, imagínate lo que habíamos andado en bicicleta, ¿no? Aunque sí que es cierto que en ese año la habían operado a mi mujer de una operación grave y también estaba recuperada. Por eso esa primera vez no la cuento como haber hecho el camino. Y así empezó, así empezó y hasta hoy ha sido un sin parar. Todos los años dedicamos un tiempo a irnos al camino o vamos, ir al camino. Quiero decir, ir a hacer camino o hacer otra forma que yo también digo que es hacer camino sin andar, que es ir hospitalero, ¿no? Sí. O sea, en definitiva estar en el camino. Y ya digo, desde 2004, pues todos los años dedicamos una parte de nuestras vacaciones a eso. Una parte puede ser 10, 12, 15, dependiendo de dónde empezamos o dónde acabamos el camino y así. Y menos el año pasado, por el tema famoso de la pandemia del COVID, pues que no fuimos y esperemos ya que el año que viene, pues que ya podamos ir. El año pasado teníamos que haber empezado la Vía Mariana, que ya teníamos las credenciales ya compradas y era para haberla empezado el año pasado, haberlo hecho en 2 años y no pudo ser. Esperemos que el año que viene, el del año 2022, pues ya las cosas estén bien y podamos empezar el camino, la Vía Mariana y hacerlo en 2 años, porque tenemos un mes de vacaciones y el Camino de Santiago nos gusta mucho y todo eso, pero como para dedicar un mes entero a ello, no. Si tuviéramos más de un mes de vacaciones, sí, pero si tenemos justamente un mes, entonces claro, también hay que hacer otras cosas, ¿no? Y eso es un una historia, Guillermo, es una historia de cómo empezó todo, ¿no? Maravilloso. No sé qué te parecerá. Maravilloso. Oye, déjame contarte. A ver, yo, el primer camino, que fue quizás el menos especial. ¿Por qué? Porque fue en bicicleta. Bueno, es lo Pero, que te he dicho. En mi caso fue el menos especial. Es que hicimos, pues como te he dicho, un coche con bicicleta, pero en 8 días. pero me ha dejado momentos que me hicieron apasionar por el camino. Y he dejado momentos y cosas que dejaron mucha huella. Y me acuerdo, yo empecé en Braga, en la Catedral de Braga. Me fui de mi casa hasta la Catedral de Braga y empiezo a seguir las flechas amarillas ahí. Y llego a un puente medieval al fin de unos 7 kilómetros y hago un desvío. Ah, hago un desvío hasta Barcelos, que son más o menos 20 kilómetros, y ahí sigo otra vez las flechas amarillas. Y no sé, más o menos 5 kilómetros ya saliendo de Barcelos, paro en un café, en un bar, y encuentro ahí 3 o 4 peregrinos. Pero hay uno, esto en 2016, a uno que me llama muchísimo la atención. Es un señor vestido ya con traje viejo, ya con su pelo muy grande, la barba igual, muchísimo grande, muy descuidado, pero peregrino. Yo empecé a hablar con él y veo, ahora no me acuerdo su nombre, pero sí que sé que era alemán. Y hay una cosa que nunca más me olvido, fue lo que me ha dicho. Yo le he hecho una pregunta que ahora nunca hago, pero en esos tiempos la he hecho. Le pregunté por qué estaba haciendo el camino. Básicamente no me contestó muy bien a la pregunta, pero básicamente me ha dicho algo. Y esto ya en 2017. Mira, yo vivo en inglés, me he mezclado con portugués. Él me ha dicho, ah, yo vivo en el camino y estoy viviendo en el camino hace ya 9 años y 4 meses. Esto en octubre de 2016. 9 años y 4 meses, me ha dicho él. Yo, joder. Y yo creo que ese fue quizás el primer gran impacto, la primera gran impresión que ha tenido del Camino de Santiago. Intentar entender cómo alguien que viene de un país extranjero, que vive caminando por estas rutas de peregrinación,
hace 9 años y 4 meses, aquí hay algo. Fue quizás la primera cosa que yo percibí. Aquí hay algo. Y esa, creo que para mí, no obstante todo lo que había por detrás, fue quizá la primera gran impresión que ha tenido del Camino de Santiago. ¿Te acuerdas cuál fue la tuya? La primera impresión, no, ahora te lo cuento. Lo que estaba pensando, lo que tú me estás diciendo, de este buen hombre que encontraste y le preguntaste que por qué hacía el camino, la historia de él es muy común. Hay mucha gente que vive en el camino, mucha gente que vive en el camino. Y en el camino eres un peregrino, ¿sabes? Pero si te sales de él, ya no eres un peregrino, ya eres un transeúnte. Sí. Entonces, la diferencia está clara. Al hilo de esto mismo, a mí también me gusta decir, yo se lo digo a mis amigos, a los que salimos con ellos a hacer caminos y, bueno, le digo, y bueno, cuando soy hospitalero también los suelo decir con cierta frecuencia, ¿no? Y es que el peregrino, aparte de serlo, tiene que parecerlo. Y matizo, me explico por qué digo esto. Porque estamos en el camino y no, por lógica todos somos peregrinos, claro. Pero puede haber gente que no sea peregrina, puede estar gente que son senderistas, que andan haciendo rutas o mil historias. Sobre todo pasa también en ciudades. En ciudades hay gente, o por ciudades, o por montes, ¿no? Cercanos a ciudades. Ves gente con mochilas y tal, y dices tú, mira, es un peregrino. Y no siempre acertamos, no siempre es un peregrino. Pero cuando ya sabemos que es un peregrino, es cuando vemos un signo en jacobeo. Una vieira, una concha, una flecha amarilla, algo que lleve en la mochila o en su, no sé, una gorra, en fin, algo de eso, ¿no? Entonces ya decimos, ah, sí, mira, es un peregrino, lleva la concha, lleva la flecha amarilla, no sé, algo. Por eso a mí me gusta decir que el peregrino, aparte de serlo, como he dicho antes, tiene que parecerlo. ¿Y cómo tiene que parecer un peregrino? Pues eso, llevando algo que llevan los peregrinos. ¿Cuál es la pregunta era tal cual qué personaje me impactó de los que he encontrado en el camino? Era la pregunta, Guillermo. Sí. Pues mira, hay varios seguramente los que te voy a decir los conoceréis a la inmensa mayoría, ¿no? Uno es Marcelino Lobato, parte de la Grajera. Allí vestido de esa forma que viste él, de peregrino medieval, ¿no? Con su caseta allí, con la fruta que ofreció el peregrino y todas estas cosas. A mí me sorprendió verle así, vestido de peregrino medieval, aquí a pie del camino, en una caseta, y eso, y ofreciendo fruta, charla, vestido así, ¿no? Y que siempre estaría allí. Me sorprendió. Luego ha habido más. Hay una persona, por ejemplo, otra persona que yo quise a su albergue, porque yo había dicho anteriormente que antes de hacer el Camino de Santiago, por de alguna forma yo me había documentado, entre comillas, que había leído muchas cosas de los peregrinos, participaban por los peregrinos, el antiguo ya desaparecido el pueblo amarillo y demás, ¿no? Entonces había un hospitalero que yo tenía ganas de conocerlo y era su albergue, que es el Jato. Fuimos a Villafranca y yo fui expresamente a ese albergue y me planifiqué para ir ahí. Pues una persona pues que también yo tenía muchas ganas de conocerle. Y así hay otros también pues, más humildes, ¿no? Bueno, pues, Pablito, de las varas, ¿no? Bueno, Pablito de las varas. Y luego ya empezamos ya lo que es en personas un poquitín menos conocidas, ¿no? Hay un pueblo basado en León, no me acuerdo el nombre del pueblo ahora, que hay un lugareño, paisano, que su casa está al pie del camino y él tiene allí pone siempre pues, una mesa con galletas, con fruta, pues para agua, para que el peregrino coja lo que quiera y ya está. O sea, creo que ni siquiera pide nada. Pues también me sorprendió esa generosidad. Luego más adelante tiene una huerta, que tiene ahí una escultura de un peregrino y tal. Pues me sorprendió esa generosidad de alguien, una persona mayor,
pues hacia unas personas que ni siquiera los conocen, porque él ni siquiera, él tiene la mesa allí, digo allí en la puerta de su casa, pero él ni siquiera está allí. Es decir, bueno, vive en su casa, me refiero, pero dice que no está allí esperando que alguien pase y le diga algo, a veces está, vamos. Y también me sorprendió esa generosidad, ¿no? De gente sin ningún interés, sin esperar nada a cambio, a unas personas que no las conocen de nada ni saben quién son, pues les deja allí galletas, fruta, agua, para que se sirva, ¿no? Luego hay más, bueno, de eso ya sabes que hay más. Bueno, pues me sorprendieron. Maravilloso. Déjame contarte una historia que es muy recién porque se pasó conmigo en mi último camino. Yo en agosto he hecho el camino de San Salvador más el primitivo, ¿vale? Sí, te seguí por la red. Yo como había hecho ya el primitivo, este año quise cambiar las etapas y hacer etapas distintas y dormí en Castro. Luego el pueblo antes de pasar de Asturias a Galicia. Y ahí fue quizás, quitando la primera noche en León, que fue una noche muy mal dormida, esa noche ahí fue también quizás la noche más mal dormida, porque había ahí una tía americana que roncaba muchísimo, pero eso es normal y ya. Y hoy ya me arreglé y de alguna manera he conseguido dormir un poco. Luego, pero me desperté súper temprano y a las 6 de la mañana ya estaba fuera de la habitación y me preparando para ese camino. Y a las 6:30 ya estaba en camino, básicamente. Yo me pongo a caminar y mira, yo tengo un ritual. Que siempre todos los días en camino, siempre todos los días en camino, lo tengo que hacer. Se quedó de hacer de algunos años atrás y lo tengo que hacer. Que escuchar dos canciones. Hay dos canciones que las tengo que escuchar, sí o sí, que son A Santiago Voy de Los Támara y Un beso y una flor de Nino Bravo. Esas dos, no me preguntes por qué, pero las tengo que escuchar, sí o sí, siempre. Y entonces, es un mantra. sí. Y entonces, en ese día me olvidé de los cascos en la habitación. Y no tenía los cascos. Y entonces me estaba escuchando. No había nadie, no había peregrino. Estaba escuchando al aire, con la música al aire. Y me iba caminando de noche. Y al final de unos 15 minutos, encuentro de lejos, veo un poco más lejos un peregrino. Y me va acercando cada vez más, la música tocando. Y cada vez que me acerco, veo que el peregrino se queda un poco molestado. No entendí por qué, pero lo veo un poco molestado. Y así de pronto se paró, se viró al lado y me dejó pasar. Yo pasé, yo seguí mi camino y él se quedó atrás. Y yo voy subiendo la acebo, subiendo. Y paro justo en la pequeña de la acebo para beber un poco de agua para ir unos 10 minutos. Y yo paro y luego se acerca él. Y empezamos a hablar normalmente, como si nada hubiera pasado. Es que yo tampoco me he dado cuenta que estaba molestando. Vale. Al final, nos hemos dado tan bien que hicimos básicamente la etapa toda juntos. Siempre charlando sobre el camino, un pequeño que también había sido hospitalero y estaba mucho tiempo en el camino. Y entonces llegamos a Fonsagrada y ahí decidimos cenar juntos. Y nos fuimos a cenar juntos. Y cuando cenamos juntos, se dirige a mí y me dice: mira, Guillermo, te tengo que pedir perdón, pedirte disculpas, porque en la mañana te he juzgado. Porque como venías con la música, yo pensé que tú, porque por detrás de nosotros había un grupo que más que nada estaba de fiesta y de cañas. No estaba para más nada. Y yo, este peregrino fue la primera vez que lo vi, y yo, como había ya coincidido con ellos, pensaba que por yo estar escuchando la música,
pensaba que yo hacía parte del grupo. Ah, ya, ya. Y al final, cuando ya se enteró que no tenía nada que ver, había estado 20 minutos con ellos charlando porque estaba ahí un peregrino mío conocido y nada más, y nunca más he coincidido con ellos. Y yo pensaba que iba, y entonces ya me he juzgado. Pero al final ya se enteró que no hay que no tenía nada que ver con ellos, y así fue enterando Y de que mi no sigues camino, poniendo música. sí, y que la música era un ritual nada más, y que luego al final de escuchar la quitaba y ya seguía caminando. Y luego al final, el camino este peregrino Paco de Valencia, tenía que dejar el camino de Lugo, pero al final fue quizás el peregrino con que más relación he criado. Fue una maravilla, en serio, que fue así de estas cosas que empezó mal para terminar muy bien, ¿sabes? Suelen ocurrir ese tipo de cosas a veces. El camino nos sorprende siempre, o casi Y siempre. fue así. No, y déjame contarte uno, porque ahora quiero introducir la parte de ser hospitalero. Y te voy a preguntar, pero luego te voy a contar lo que me ha pasado cuando volví hace unos meses a ser hospitalero otra vez, y ya casi 2 años después por la pandemia. Pero cuéntame, ¿cómo es para ti ser hospitalero? Aquí lo mismo, ya te he dado unas pinceladas, ¿no? Para mí hacer camino, o sea, perdón, ir hospitalero es una forma de hacer camino sin andar. Eh, la respuesta comodín, que cuando vas a hacer el famoso cursillo de Osborne, una de las preguntas es esa precisamente, ¿tú por qué quieres ser hospitalero? Y la respuesta que casi todo el mundo da es para devolver al camino lo que el camino me ha aportado a mí. Vale, yo eso no lo voy a decir. Yo normalmente voy al camino, o sea, perdón, voy hospitalero, también como suelo decir yo, porque soy un poco más masoquista que un peregrino. El peregrino es masoquista. Andar con la mochila, bueno, yo es que normalmente voy en verano porque es cuando tengo vacaciones, ¿no? Entonces, ir en verano por donde sea, por los caminos, es decir, con el calor que hace, con las mochilas andando y demás, cuando puedes ir cómodamente en un autobús y demás, son masoquistas. Entonces, el ir hospitaleros, yo digo que es un punto más de masoquismo, ¿no? Un poco de decir, nos ha pasado a todos, ¿no? Estar de hospitalero en los albergues, en donde sea, y llega gente que se cree que ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo, cuando digo nuestro trabajo, me refiero a nuestro trabajo que nos pagan por ello, ¿sabes? Y dices que no, nosotros somos hospitaleros voluntarios. Estamos aquí en este albergue un tiempo, normalmente 15 días, una semana, y porque queremos de nuestras vacaciones. O sea, nosotros no vivimos de esto. Sí que es nuestro trabajo en este momento porque estamos aquí trabajando, pero nada más, no nos pagan nada ni mucho menos. Y claro, la pregunta, claro, algunos se sorprenden, ¿no? ¿Y entonces tú de qué vives? No, yo vivo de mi trabajo y de, como te estoy explicando, en mis vacaciones, yo dedico una parte pues para dar acogida, dar hospitalidad. Y, y algunos se sorprenden porque no se cree que es nuestro oficio, ¿no? Digo de los voluntarios, claro, luego hay hospitaleros que se dedican a ello, ¿no? Están todo el año y todos los años en su albergue, en su casa y están haciendo eso. Pueden ser voluntarios o no. Y yo, ¿por qué voy hospitalero? Pues por eso, porque me gusta estar en contacto también con los peregrinos y con el camino, ¿no? Y fui un año, no empecé, iba a decir, empecé un año que estaba lesionado, pero no es correcto. Un año tenía fascitis plantar, por ejemplo, y no podía ir al camino, no podía andar. Entonces, bueno, pues dije, bueno, pues me voy a hospitalero, que así eso podré hacer. Y bueno, pues estuve hospitalero. Entonces, estás en contacto con el camino, con los peregrinos, algo que nos gusta, y otra de las cosas que también suelo decir yo es viendo el camino desde el otro lado, desde el lado del peregrino, ¿no? Desde el lado hospitalero, perdón. Porque cuando estamos de peregrinos, no vemos el trabajo que tiene el hospitalero, el trabajo que queda después al hospitalero cuando se han marchado todos los peregrinos. Ahí queda un trabajo que si no estás hospitalero no lo ves. No lo ves. Y esa es la razón por la que suelo ir hospitalero o colaborar con los hospitaleros.
el primer año que estaba haciendo el camino, en un pueblo, bueno, en Navarrete concretamente, que es un albergue grande, una casa que tiene 3 pisos, bueno, un edificio, no es una casa solo. Estaba solo con un hospitalero. Era un hospitalero, además, claro, como era un albergue tan grande de 3 pisos, mandaban entrar los peregrinos en grupos de 6, creo que eran. Nosotros llegamos a Navarrete, había una cola en la puerta del albergue y les preguntamos a los peregrinos si es que no había abierto el albergue. Dice, no, sí, está abierto. Digo, entonces, ¿por qué no pasáis? Y dice, no, porque tenemos que hacer grupos de 6 y pasamos grupos de 6. ¿Grupos de 6? Sí. Miro por la puerta y efectivamente estaba allí un grupo de 6 peregrinos con el hospitalero. Y cuando acabó de atenderles a ellos, pues abrió la puerta, salió y dijo, a ver, ¿estáis otros 6? Sí, pues pasar. Y pasamos. Pasamos, nos pidió las credenciales, lo dejamos allí, nos pidió el dinero, se lo pagamos y nos dijo, así en plan sargento cuartelario, subir al tercer piso, justo estáis allí y no os quiero ver aquí hasta no sé cuánto. Pero así un poco en plan cuartelario. Y luego más tarde, pues ya fuimos a buscar la credencial, nos traía el bus y tal y cual. Y luego hablando con él, que parecía un hospitalero un poco rancio, ¿no? Un poco sargento. Luego hablando con él durante la cena, que no se hacía cena comunitaria, pero durante la cena, entendí por qué estaba, no voy a decir de ese humor, sino por qué actuaba así, ¿no? Y es que me dijo que él era un sapo. Supongo que sabe lo que es un sapo, un hospitalero que le llaman porque ha pasado algo en un albergue, se tiene que ir un hospitalero o el hospitalero y tiene que ir inmediatamente, ¿no? Sí. Entonces él había ido de sapo a ese albergue porque es un albergue grande y había 2 hospitaleros, ¿no? Entonces uno de los dos que estaban se tuvo que marchar y él fue a cubrir la baja del otro. ¿Qué pasaba? Pues que se llevaba muy mal con el otro hospitalero. Se llevaba mal y le dijo a la responsable de los software, que ya sabes quién es, bueno, pues Anaí, vamos. Le dijo a Anaí, pues que, mira, yo con este hombre no consigo estar, no hago carrera, una de dos, o se va él o me voy yo. Y le dijo, pues bueno, pues que no, pues si se marchaba el otro, que se tenía que quedar él solo, porque no tenía relevo para mandar. Le dijo, bueno, pues me quedo solo. Por eso actuaba así. Y es más, ahí me dijo a mí, además, no sé lo que veía en mí, no sé lo que vería, pero me dijo que si me quería quedar de hospitalero con él ayudándole, pues que estaría encantado, estaría fenomenal. Yo la verdad que me sorprendió su pregunta, ya digo, no sé qué vería en mí, y le dije que no me importaría quedarme, pero que andaba, sí, le dije eso, ya sé que no se puede ir así, pero le dije que se andaba con prisa, que tenía prisa por hacer el camino, y porque era cuando lo hacíamos por etapas. O sea, repito, cuando mis hijos estaban en el campamento Scout, ¿no? Entonces me quedaría en Mil Amores, pero es que voy con prisa. Tengo las etapas de alguna forma programadas y no puedo perder ese tiempo. Y sin más. Y luego al día siguiente, cuando íbamos por el camino, te encontrabas con los peregrinos, ¿no? Le preguntabas que dónde venían, que en qué albergue habían estado, y los que habían estado en Navarrete, en ese albergue, con ese hospitalero, pues la verdad que no hablaba muy bien de él. Claro, yo le dije, pues mira, pues hay que entenderle por circunstancias, y de ese tenía unas circunstancias que eran estas. Por eso actuaba así, pero un poco como, ya te digo, como sargento cuartelario. Bueno, pues ande detrás del camino, ¿no? Eso es lo que... ¿Por qué voy de hospitalero? Pues porque para devolver el camino lo que el mismo ha pasado. Pues mira, volviendo un poco a lo que dijiste al inicio. Esto, el pase del camino, nace precisamente porque yo no tenía el albergue, no podía estar en el hospitalero. ¿Por qué? Yo estar en el hospitalero era mi conexión, era estar en el camino, no pudiendo estar ahí físicamente, ¿me entiendes? Sí. Y era mi manera de intentar darle vuelta al camino lo que me ha dado a mí. Y luego, cuando la pandemia nos quita todo, yo el año pasado hago el camino de invierno y fue un camino muy distinto, pero me encantó muchísimo, pero me faltaba algo.
Y ese algo era la conexión que tenía estando de hospitalera ahí en el albergue. Y luego, no te imaginas lo que me pasó finalmente el día 19 de septiembre de 2021, que fue el día que volví a ser hospitalero ya casi 2 años después. Pues mira, 19 de septiembre, domingo. Sí, domingo. Mira, y yo no es como vosotros ahí en España. Yo como vivo muy cerca del albergue, voy normalmente estoy de hospitalero normalmente a fin de semana. Y puedo ir, no sé, en un año normal, unos 30 días al año, pero días sueltos. ¿Me entiendes? Y entonces creo que este año, este fin de semana no estaré, pero estaré el próximo. Ya voy por sobre los 10 días. El próximo fin. Pero solo para decir que entonces en esa altura fue solo un día, el 19 de septiembre. Y mira, nosotros por la pandemia, en una OBR que tiene 42 literas, solo podíamos tener al máximo 17 personas. Ah, 17. menos de la mitad. Podía reservar 11, pero tenía siempre ahí, se llegan alguno a otro más y reserva. Y me llegan 6 españoles, que no tenía reserva, 6 andaluces de Cádiz. Y fue el día que volví, y con este lío de esa altura teníamos que pedir el certificado COVID y pedir para limpiar las manos y esto. Ya fue un día súper liado. Hace tiempo que no estaba y también fue un poco más complicado para mí. Sé que fue un día siempre con mucho lío. Y solo yo abría la verga sobre las 2 menos poco y solamente sobre las 7, algo así, que he tenido un poco de descanso. Y al lado, justo al lado, hay un restaurante, que es lo que hay. Hay la verga, un restaurante y hay una capilla, no hay nada más en este pueblo. Y yo me fui al restaurante y pedí una cerveza para relajar un poco. Y estaban ahí los de Cádiz y empezamos a hablar hasta el punto que me invitan a la cerveza. Yo, vale. Y empezamos a hablar del camino, de gastronomía, de bebida, pero volviendo a la gastronomía. Es que acá hay una cosa, y alguien que conoces muy bien lo entiende, pero hablaremos de eso. Hay una comida en España que es, quitando la paella, quizás la comida más típica que vosotros tenéis, que para mí es un encanto. Se me da aquello, y ya te voy a decir lo que se me da aquello, que me lo como todo. Y 1, 2, 3 veces al día. Es que me encanta. Y además en Portugal no la tenemos. Y si no la tenemos, no es como vosotros hacéis. Y entonces, y yo solo cuando estoy en España que como. Básicamente, solo que puedo estar meses sin comer. Y hablo de la tortilla. Sí, me imaginaba que era tortilla española. Que me encanta, por ejemplo. Entonces empezamos a hablar. Y llegamos a un punto, ellos se miran para mí, mira, es que yo me encanta la tortilla y no hace hacer. Y si nosotros a ver que la cocina estaba abierta, pero no tenemos patatas ni nada. Estos, mira, te vamos a hacer la tortilla. Te vamos a hacer la tortilla. Entonces lo que hicieron, hablaron con los del restaurante, compraron las patatas y las cebollas a la del restaurante y me hicieron la tortilla. Y cenamos todos juntos tortilla. Estupendo. Eso para mí fue maravilloso, hombre. Justo en el primer día que vuelvo de alguien que me hace tortilla. Y es que ahora sí que están empezando a, a venir muchos españoles al camino portugués, empezando en el aeropuerto, no hablando de TUI, empezando en el aeropuerto. Este año han estado muchísimos, pero antes no había muchos, había uno otro, pero no muchos. Este año sí que se nota muchísima gente empezando, y mismo de Lisboa también, pero más de aeropuerto. Pero no es una cosa muy normal. Y empezar ya y tener ahí luego de pronto 6 españoles y que
que me hicieron la tortilla, que además está buenísima. Dios mío. Eso para mí fue más uno de los regalos del camino, ¿sabes? Pues cuando vayas a Betanzos disfrutarás allí de la... Me tengo que ir. Me tengo que ir. Joder. Ay, Por eso. la tortilla. Oye, Con hablando cebolla o ya sin que... cebolla. Con cebolla o sin cebolla. Me da igual, me da igual. Eres fan que te da igual. Soy muy fan, soy muy fan. Oye, hablando, ya que estamos hablando de comida, ¿qué comida no puede faltar en tu camino? Bueno, pues mira, depende de en qué parte esté. Si estoy en la parte de Galicia, desde luego lo que no puede faltar y siempre pido es el caldo gallego. Claro. Eso para mí, incluso en verano, porque ya te he dicho que yo normalmente hago el camino en verano. Pero el caldo gallego, si estoy en Galicia, yo siempre lo pido. Y normalmente suelo pedir cosas de las típicas de la zona en la que estoy. O sea, si estoy en Asturias, la pavada asturiana. Tal es así que el año que me tocó hacer el camino al norte, fui todo el camino preguntando si había pavada de menú. Pues nunca había. La hubo un día, bueno, el día que llegamos a Vilés, este año dejábamos ahí el camino, teníamos que volver, lo dejábamos allí, nos venía a buscar un amigo mío desde Bilbao, y aparte que en Avilés tengo familia. Y fuimos al albergue y nosotros le dijimos al hospitalero que nos íbamos a duchar, si era posible, vamos, le preguntamos si era posible, que evidentemente ya nos veía, ¿no? Pero he dicho antes que el peregrino, aparte de serlo, tiene que parecerlo. De igual forma, yo cuando entro a un sitio, digo a un bar, a lo que sea, en un albergue no tiene mucho sentido, pero bueno, lo dije, ¿no? Pues mira, soy peregrino, hemos acabado aquí la etapa y nos vamos a ir a casa, quería saber si nos podemos duchar. Si hay que pagar, pero lo que sea que pagamos, pero no nos queremos quedar a dormir. Nos dijo que sí, que no había ningún problema, pero que esperáramos a que se ducharan, pues que se iban a quedar a dormir, sin ningún problema. Le preguntamos si había al hospitalero de Avilés, dónde podíamos ir a comer, a algún sitio que nos recomendara, y nos recomendó un sitio. Le pregunté, no sabes si por un casual tiene la pavada asturiana. Y dije, pues sí la tiene. Porque estaba ahí en Estados Unidos tomándome algo, no sé si una cerveza, lo que sería, ¿no? Un vino. Y sí, tiene pavada, la pavada tiene el menú. Digo, pues, estupendo. Era un día de agosto que hacía 30 y tantos grados, y ahí que fuimos y nos pedimos, yo, mi mujer y el amigo que nos había venido a buscar desde Bilbao, en el coche suyo, nos pedimos la pavada, con 30 y tantos grados. Me encantó. Pavada, luego pedí yo de segundo unos 500 rellenos de morcilla con queso de, no sé qué queso, no de Cabrales, pero no sé qué queso, y del postre, no me acuerdo qué. El caso que mi mujer y amigo mío habíamos comido todos la pavada, pero ellos de segundo habían pedido un filete, yo había pedido los puntos rellenos de morcilla con salsa de queso, no sé cuántos. Bueno, nos venimos a Bilbao y al día siguiente habíamos quedado con un grupo de amigos en una quedada que teníamos, ¿no? Yo esa noche la pasé fatal, pero fatal. Me levanté al día siguiente y teníamos que ir a Burgos y porque había quedado con que nos había venido a buscar, que repito, desde Bilbao hasta Avilés para estar en Burgos al día siguiente. Y yo estaba fatal, había pasado la noche fatal, me levanté por la mañana, estaba fatal. Le dije a mi mujer, ¿tú qué tal estás? No, le echaba la culpa a la pavada. Más que a la pavada, a los pintos rellenos de morcilla con la salsa de queso, no sé cuántos. Porque mi mujer había comido la pavada y estaba ahí. Vamos a ver cómo está José. Viene José y digo, José, ¿qué tal has pasado la noche? Dice, no, yo bien. Y le dice, pues fatal por mí, ¿no? Dice, sí. Dice, no. Digo sí. Digo, ha tenido que hacer los pimientos rellenos que algo, no sé, estarían malos o, bueno, casos que me ha juntado, fatal. Digo, es que pasó la noche, dije, vomitando con unos dolores de tripa y unos retortijones tremendos. Digo, es que realmente no estoy ni para Burgos. Digo, estoy porque si tengo que venir desde Bilbao a Avilés para estar hoy en Burgos, digo, me mataría. Y el caso es que eso no, luego era un cólico, tuve un cólico, que luego al final, con los años después, me tuvieron que operar de la vesícula biliar, me han quitado la vesícula biliar. Y ahí fue el principio, el primer cólico que me pegó, que evidentemente no tenía que ver nada con la comida que habíamos hecho
puede faltar son las sopas de ajo, las muy recurridas y muy bien sopas de ajo. Las lentejas también, la pasta, o sea, las ensaladas, eso es lo que no puede faltar. Pero en general, de donde me Las gusta lentejas. comer la cosa típica de cada población en particular o de la región, ¿no? Yo, Pero yo lo que no puede obviamente, faltar tampoco, Carita, es la empanada. Y mm, otra cosa que nos encanta, que bueno, es que son los terceros. Haciendo el camino dos Faro, hace 3 años, pues compramos unos terceros allá el Tercereiro, que los cogimos luego en el albergue y a un precio regalado y una maravilla. Los terceros es una maravilla. Las ostras no, mira, a mí las ostras, estuvimos en Santiago ahí, a mí es que la ostra no me llama la atención. a Pero mí el marisco, el marisco no me llama la atención. Nadie. bueno, es típico darse una mariscada cuando llegas o vienes a Santiago o Sí, a Finisterre, vamos, sí. que Pero a vengan. mí Yo como las ostras, yo como las gambas y los calamares y el resto para nosotros. sí, no, bueno, yo como todo menos las ostras. Las ostras es que no puedo con ellas, la verdad. Ni las almejas crudas. Las almejas de cuchillo al limón Sí, tampoco, sí. crudas no. En salsa sí. Y eso es lo que no suele faltar, sin olvidarte algo tan rico y tan simple como es el pan. Gallego, estoy hablando, claro. Pues Estoy hablando del pan. y El yo pan obviamente la tortilla, obviamente. Y la luego, tor- otra cosa que sí que tenemos en Portugal, pero se hace de bacalao. manera distinta. No, no. Mira, el 25 de julio fue invitada a una comida en Santiago, en uno de los restaurantes más conocidos de Santiago, y me presentaron el bacalao. Pero es que no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Es, No, es distinto, es distinto. y he olvidado decir el pulpo también. Otra cosa que Oh, tampoco claro, el puede pulpo. faltar cuando Mira, estoy en yo, Galicia. yo sí que en Galicia como pulpo, pero en Portugal no como pulpo. Es que por Portugal aquí se las de otra forma, ¿no? La brasa, que Sí, hace más sí, a la brasa, a pero la es distinto. gallega. Sí. Sí. Oye, Cada región es distinta, tiene su propia cocina, los mismos productos, pero cocinan de forma distinta. y yo, a ver, obviamente que la tortilla siempre tiene que estar. La otra cosa que estaba diciendo, sí que la tenemos en Portugal, pero caliente, la comemos caliente, y hablo de la ensaladilla rusa. Nosotros la comemos caliente, se hace caliente, no fría, y muchas veces sin mayonesa. Ah, y el cachopo cuando estoy en Asturias. Bueno, claro. Un buen cachopo está riquísimo. O bien en Asturias o bien en León también. Bueno, la zona de León está pegando está Asturias. pegando, sí, eso también es exquisito, claro. Pero, Y ahí claro la sidra también. ah, sí, Podríamos yo usar. tengo, Sí, sí, ¿vale? sí. No, te decía, hablando de la sidra y de las Asturias, te he dicho que tengo familia allí en Asturias, ¿no? Tenemos familia. A mí con la sidra me pasa una cosa curiosa. Yo la sidra natural la bebo, me gusta, ¿eh? Pero me gusta más la sidra champanada, la sidra tipo el gaitero. Sí. Esta es la sidra que precisamente los asturianos no beben, no lo llaman, bueno, lo llaman sidra, ¿no? Pero ellos esta sidra no consumen. Pero para mí me gusta mucho más la sidra tipo, como te digo, tipo champanada, el gaitero o una de estas, que la sidra natural. Para mí la sidra natural, y repito que tengo familia en Asturias, para mí la toman caliente. A mí eso de que la sidra tengan allí en cubos o en agua corriente para enfriarla, chico, ¿qué quieres que te diga? Para mí me resulta caliente. Solamente una vez tomé en Asturias sidra natural que estaba a la temperatura óptima para mí, que era en casa mejor dicho, unos primos míos tienen un módulo en un camping de Asturias, como se llama Verde, haciendo el Camino de Santiago, y tenía sidra natural en la nevera, en el frigorífico. Esa sidra natural fue la única vez que he bebido yo que estaba para mí en su punto de temperatura, estoy hablando. Ellos para mi gusto la toman caliente, la tienen ahí en cubos con agua, pero nunca la tienen en nevera. Y bueno, pues a mí es que no, a mí así la sidra la bebo, la tolero, pero prefiero la sidra
una champanada y fresquita, claro, muy fresquita. Eso sí. Oye, déjame contarte, y estamos a punto de terminar, pero antes quiero contarte para introducir el último tema. Déjame contarte mi última llegada. Y para entender mi última llegada, hay que entender que yo este camino lo he hecho a nombre de un amigo mío de Sevilla, Antonio, que tiene cáncer. Sí, recuerdo que lo he leído. Lo he leído. Se lo dediqué a él y la Compostela la llegué. Vicario Pro. Sí, exactamente. Yo he estado en Sevilla, creo que en junio, a final de junio, sí. Y fue ahí que supo que tenía cáncer. Ha estado con él. Y en ese día he decidido que el camino lo debe hacer por él. Y en ese día, hablando con él, me comentó que su médica tenía pensando en los meses darle alta para poder viajar. Y lo comenté cuando tenía más o menos idea de cuándo me iba al camino, que él se pudiera, que le gusta mucho Galicia, se pudiera alguna vez acercarse a Galicia, que yo el día 18 de agosto iba a llegar a Santiago. Y pues nada, yo hablé con él 2 semanas, una semana antes de venir al camino, la médica le ha dado alta y yo le he reservado el vuelo para Santiago. Y justo el día 18 me estaba esperando en la Plaza de Obradoiro, sin saber por qué, porque yo solo lo he dicho cuando llegué. Y entonces, y estábamos en agosto. Yo como quería mucho intentar no encontrar mucha gente, o sea que las 2 últimas etapas ya entrando en Melide ya empecé ya sobre las 9, que después de las 9 no encuentras a casi nadie. Y luego, al día siguiente fue al revés, empecé muy temprano. Yo a las 6 ya estaba caminando, pero mismo así ya encontrar muchísima gente. Pero yo como quería estar el más tiempo solo posible, me fui tirando, me fui tirando, me fui tirando. Y mira, te lo juro, todavía no lo sé por qué. Y hay una persona que la conoces, que todavía está un poco mosqueada conmigo por eso. Pero ya te lo voy a decir, pero en buen sentido. Es que yo, mira, y el día anterior fue muy complicado para mí, fue quizás el día más difícil, sufrí un poquito. Pero en ese día yo estaba caminando como un tirón. Ya estaba yo ponía mi ritmo, ponía mi música y estaba caminando, caminando. Y todavía y empecé a las 6 y todavía no era 9 y estaba en el Monte de Rossi. Y, yo, y me llama esta persona. A ver si la conoce, claro que sí. Pero a preguntar dónde estaba. Porque me quería esperar también ella en Obradoiro. A ver, ¿dónde está? Y me estaba esta persona, ¿sabes quién es, no? Ah, María da Cuña. Sí. Y me llama. María. Sí, María da Sí, Cuña. María. Sí. Y me llama. Y entonces yo estaba ya estado parado 20 minutos en Monte de Oso, haciendo nada, para que ella pudiera llegar. Y entonces los últimos kilómetros fue muy despacio, pero mismo así llegué antes que ella. Pero esto solo, por eso no estamos quedando de una forma, es la forma de vivir. María, la pobre, no se mosquea, por eso, bueno, es decir, ni por nada. Por eso no se mosquea. Gran amiga, gran peregrina, que ahora precisamente, bueno, lo sabrás, está en el camino precisamente ahora mismo. Sí. Hablé con ella el sábado pasado. Yo hablé con ella, todavía hacemos días. Fue de las mejores personas, y la conozco en persona desde mayo solo. Pero es de las mejores. Años. La tengo mucho aprecio y estima y ella lo sabe además. El último camino que hice lo hicimos con ella y un. Sí, y quería, no, por eso hablé de ella, porque quería introducir en el tema tu último camino. Porque además, también hace unas semanas he conocido a una persona, a varias,
pero que no sabía que hace tiempo que quería conocer, pero y que también estaba en ese último camino, que fue Adembe. Yo he estado hace un par de semanas en Madrid y ellos estaban haciendo una quedada de peregrinos, María también estaba, pero había gente que no sabía, que solo sabía María y una otra peregrina. No sabía más nadie que yo iba a estar. Y entonces le he hecho la sorpresa y entonces finalmente he dado ese abrazo que lo debía a Deme hace tiempo. Háblanos de tu último camino, por favor. No, mi último camino, como te estaba diciendo ahora mismo, fue un camino corto, pero era Camino Santiago, que lo hicimos, como presidente, con los dos que has nombrado, con María de Acuña y con Deme, y más gente, y era nosotros el Camino San Olaf. El Camino San Olaf, que sale de la Catedral de Burgos y llega a la ermita de la princesa Cristina, a lo de Covarrubias, no en Burgos, provincia de Burgos. No está precisamente, está a 8 kilómetros, pero recorrer de Covarrubias, un camino corto, un camino que no tiene infraestructura de albergues, y que coincide también en parte ese camino, pues igual que pasa con otros caminos, ¿no? Con la vía Mariana y demás, que coincide con el camino, otro camino que también queremos hacerlo, sobre todo en mujer, porque he dicho anteriormente que es de Burgos, y es el camino del Cid. El camino del Cid y el camino San Olaf a veces coinciden y se cruzan, ¿no? Entonces el último camino que hicimos fue ese, el camino desde Burgos, ya sabes que este año se celebra el 700 aniversario de la Catedral de Burgos, estaban ahí las edades del hombre y demás, ¿no? Entonces con esa disculpa, bueno, pues hicimos este camino, desde Burgos hasta Covarrubias. Y casualmente, fíjate que bien lo pasamos, estuvimos allí, en casualidades de la vida, el fin de semana que viene, justamente el fin de semana que viene, volvemos y otra vez a Covarrubias, volvemos en coche, no andando. Vamos el viernes, pasamos el fin de semana allí y vamos a hacer rutas de senderismo. En concreto, creo que vamos a ir a meter el cañón de Río Lobos. Era otra posibilidad de ir a ver las lagunas negras, pero creo que nos encantaremos por ir a hacer el cañón de Río Lobos. Y ese es el último camino que he hecho, porque que sea Camino de Santiago, el año, ya hemos dicho que el año 20 el 21 no he hecho, el 20 tampoco, y el 19 lo que hicimos también, he hablado antes un poquito de él, que fue otro camino que no es de Santiago, que es el Camino de los Faros, la Ruta de los Faros, en la que por cierto también nos acompañó en parte María de Acuña, ¿no? Y ese fue el último camino que hicimos, que repito, tampoco era de Santiago. Ahí fue cuando compramos las credenciales de la vía Mariana, que las tenemos en casa, y era pues para el 20, pues para empezar la vía Mariana, como he dicho anteriormente, y el 21 haberlo acabado, que lo íbamos a hacer en 2 años. Que casualmente el cura Blas de Fonterroble, de Salvatierra, también lo iba a hacer el mismo año, pero lo hizo. Y ese es el último camino, no de Santiago. Y el de Santiago, estaba pensando, se me queda así en lapsus pensando cuál fue el último camino de Santiago que hicimos. Y yo sí tengo mala memoria, pero yo creo que fue en inglés. Sí, yo creo que fue el último que hicimos fue en inglés, creo recordar, si no me confundo. Porque el portugués lo hicimos más tarde. Sí, el último camino de Santiago que hicimos fue en inglés. Camino corto, pero bueno, bonito. Y ahora pues en cartera hay tantos caminos pendientes por hacer. Uno de ellos que quiero hacer, porque he visto fotos de una gran amiga que la acabó hace poquito, hablo del camino de invierno, y bueno, creo que se puede decir, ¿no? El nombre de esta persona que ha hecho el camino. No sé quién es, ni idea. Sí, lo sabes. Y lo ha compartido además en las redes y lo cuenta muy bien y hace muchas cosas. Ni idea. Y ya lo tenía en mente de tiempo atrás. También fui presidente de la asociación y también lo hice en verano y puso unas fotos que eran espectaculares, porque esta otra persona de Zaragoza, la que no he nombrado, y tú sabes quién es mejor que yo, lo ha hecho, como yo le he dicho, los comentarios que estaba dejando estos días, es que el camino de invierno lo hay que hacer ahora en invierno, ¿no? Y bueno, en otoño, que la han empezado ya en otoño, y es que ahora mismo los campos en el monte están espectaculares, están muy fotogénicos.
fotogénico el camino, la naturaleza, el camino, pero en particular el camino de invierno ahora, espectacular. Es que para hacerlo en verano hace mucho calor. Sí, pero es lo que he dicho antes, de que he dicho que yo siempre hago el camino en verano, porque es cuando tengo vacaciones. No, estoy de broma, porque yo lo he hecho el año pasado, en agosto, ¿sabes? Sí, no, ya, si es que ya sé que hace mucho calor, porque además ahí te pega bien, pero es que porque claro, no lo he dicho, ¿no? Yo cuando yo estaba dándole vueltas a hacer el Camino de Santiago, yo siempre decía, bueno, pues cuando nos jubilemos, decía, porque es cuando tenemos tiempo, ¿no? Pero claro, luego le hice unas vueltas a esto, dice, cuando nos jubilemos, le decía yo, pensaba yo para mí mismo, cuando nos jubilemos a saber cómo estamos, de salud, ¿no? Igual estamos mal y no podemos ir a hacer el camino, incluso a malas, o todavía peor, es que porque yo siempre he hecho el camino con mi mujer, bueno, menos un año. Siempre he hecho el camino juntos con mi mujer y la vez con mi hijo, ¿no? Entonces, digo, igual cuando jubilemos, igual una de los dos falta. Entonces, por eso empezamos el camino, como he contado anteriormente, de esa forma y de esa manera, ¿no? Y luego en verano, porque no me queda otra. Pero bueno, estamos hablando también de caminos, que hay tantos caminos ahora que yo quisiera hacer, y uno de ellos es el camino de invierno, por las fotos que ha puesto esta y por lo bonito que es, y por lo bien que lo cuenta. Y luego hay otro camino, me vas a permitir este inciso, que algunos sé que cuando lo oigan se va a enfadar y le va a sentar muy mal, y es el camino también, un camino que ha hecho, bueno, no es que lo ha hecho, vamos, que se ha preocupado de él, de señalizarlo, ponerlo en valor y demás, todavía está ahora en ese trabajo, que es el camino a Origen, a Barbanza, ¿no? También es un camino corto, es un camino que tiene, bueno, pues que lo tengo también en mente, y lo haré, como le he dicho a esta persona, que también me imagino que sabe de quién estoy hablando, que es presidente de una asociación, pues lo quiero. Yo sé de quién estás hablando, sí. ¿Sabes de quién te hablo, no? Sí, sí. Vale. Es que te digo porque, algunos van a hablar porque eso no considero el camino, que no quiero entrar en esos detalles. Y luego hay otro camino que también ya, digamos que lo he hecho, pero malamente, y es el camino de también, quiero desde aquí mandarle mis máximos recuerdos y buenas energías y un fuerte abrazo, que es el camino de Uclés, a Manuel Rossi. En Uclés he estado con él compartiendo pues, un encuentro de estos, hemos hecho alguna pequeña etapa, pero también es una de las cosas que yo quiero hacer, el camino de Uclés, o el camino santiaguista de Uclés. Y de aquí, Manuel Rossi, te mando un fuerte abrazo y que te recuperes plenamente y que no desfallezcas, estás en buen camino. Mis recuerdos y mis energías para ti y para María. Oye, Fernando, ahora sí que estamos a punto de terminar, pero antes, una pregunta y un pequeño favor. Primero, Sí. sé tu camino en general, tuviera una expresión, una palabra, una frase, ¿cuál sería? Es otra pregunta típica, ¿no? Pues Sí. no sé, para mí sería, por elegir una palabra solo, que es comenzar todo lo que es el camino en una sola palabra, es muy difícil. Para mí sería mágico, magia. Muy bien. Bien, me gusta, me encanta. Ahora sí, esto no es típico, porque es algo que lo estoy haciendo recientemente. Ah, es un pequeño favor que te pido, que nos dejes a los peregrinos que hicieran, que van a hacer, que, que hasta nos llevamos muchos años, un mensaje, que van a ver esto, o sea, la gente que va a ver esto, que dejes un mensaje del camino para el camino, por favor, lo que te den Bueno, las ganas. sí, yo también en esto siempre suelo decir lo mismo, ¿no? Cuando la gente que no es peregrina o que tal, pisa en el camino, los peregrinos y tal, yo siempre digo lo mismo, y es que el camino, que yo sepa, a nadie deja indiferente. Sin duda. Puede que tengas, o sea, no conozco una persona que dice, bueno, yo he hecho el camino, y se queda así, ¿no? Ya está. No, yo, es que sinceramente, tanto como cuando ya lo han hecho, como cuando están en el camino, a nadie veo que
le deja indiferente. O sea, nadie dice, sí, yo estoy camino, por esta cosa. No, a nadie le deja indiferente. A todo el mundo del camino le dice algo. Lo que sea. O sea, ni siquiera tiene por qué ser bueno, ¿eh? Pero todo el mundo lo dice algo. Entonces el camino no deja indiferente a nadie. Y solamente también digo que hay que ir y probar. Porque mucha gente dice, no, es que yo andar, yo no puedo, yo no aguanto, y de tantos kilómetros, si no son tantos, son los que tú quieras andar. Entonces, siempre digo, vete y prueba, no experimenta por ti mismo lo que has oído o te están contando otros. Y eso es lo que digo, que el camino a nadie deja indiferente y que vayan y que prueben. Tampoco tiene por qué ser hacer lo que se dice, entre comillas, un camino entero. Pero yo siempre también digo, me gusta decir que mínimo estén 6 días en el camino, 7 días, mínimo. Porque el tiempo, o sea, es el tiempo que yo creo, que yo considero que el cuerpo y tu mente entran en el camino. O sea, si estás en un camino de 2, 3, 4 días, no, el cuerpo no se te habitúa al ritmo del camino, la mente no se está acostumbrada en el camino. Entonces, digo que por lo menos estén 7 días. Y esos son los mensajes que yo diría, ¿eh? Yo añado un poco más. Yo no conozco a nadie, quizás las hay, pero yo no conozco a nadie que solamente ha hecho un camino. No conozco, te lo juro. Bueno, esa es la parte que también como tú has dicho también antes, que estamos en el camino o en los albergues, que hablamos con gente y, bueno, pues una de las típicas preguntas es, bueno, no típicas, no son ni preguntas, que lo dicen ellos, ¿no? Que ya han hecho el camino X veces, las que serían X veces, ¿no? Y claro, la primera vez que estamos haciendo el camino, no lo entiendes, ¿no? Lo que he dicho anteriormente, un familiar ha llegado a mí, iba todos los años al camino. Cuando iba el primer año, vale, el segundo, bueno, repite, vale, el tercero, pero a partir del cuarto yo no entendía. Pero este hombre, ¿por qué va siempre al camino? Pero si ya lo he hecho no sé cuántas veces, y digo. Es el camino. No, es una frase muy cliché, pero es así. El camino no se explica, el camino se siente. Eso es, sí, sí. Oye, Fernando. El camino hay que vivirlo. Y hay que vivirlo. O sea, no vale que te lo cuente otro, en su experiencia. Tampoco te vale, a mí tampoco me gusta cuando hablas ya con gente que se está iniciando, por decirlo de una forma. Haz una sexta, ¿verdad? Iniciando. No. Te pregunta, o lo sueles leer por los foros, ¿no? Por las redes sociales. Oye, voy a hacer el Camino de Santiago la primera vez. ¿Qué no me debo de perder? Pues es que tampoco me gusta a mí decirte qué es lo que no te tienes que perder. Porque entonces, de alguna forma, le estamos teledirigiendo. Vete a tal sitio que no sé qué. No, porque hay nosotros, quien sea, podemos haber vivido una experiencia X maravillosa, pero igual la otra persona no. Igual la otra persona ya va con unas expectativas de lo que hemos vivido nosotros. Y va con unas expectativas que luego igual no se cumplen. Entonces, lo que he dicho, que te sorprenda. No planifiques. Sigue las fechas Carpe diem. Y nada de guías, ni etapas, ni final de etapas. No. Si el camino, nadie se pierde en el camino. O todos nos perdemos, pero bueno, nos reconducimos otra vez, ¿no? Que eso también es la magia del camino. Sí, pues sí. Eso te digo, Guillermo. Oye, Fernando, no hay palabras para describir cuánto te lo agradezco. Muchísimas gracias. Un verdadero placer estar contigo y con todos vosotros, con toda la gran audiencia que tienes y visto además con la gente tan importante y tan famosa que has entrevistado, es para mí un placer que te hayas acordado de mí y vamos, muy contento de estar aquí charlando contigo, que como hemos dicho anteriormente, es algo que nos apasiona a ambos, a ti y a mí. Muchísimas gracias, en serio. Un gran abrazo. Y muchas gracias, que te recuperes del constipado.